Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Como siempre, en todos los programas me acompaña Alexandra Martínez de Aguilar. Esta tarde tendremos oportunidad de escuchar, platicar, dialogar con el licenciado José Javier Villacaña Jiménez, candidato de la coalición Va por Oaxaca, integrada por los partidos PRI, PAN, PRD, por la capital oaxaqueña. Le damos la más cordial bienvenida. Alexandra. Hola, buenas tardes a todos. Como siempre, bienvenidos a su programa Detrás de la Noticia. Efectivamente, hoy tenemos la presencia del licenciado Javier Villacaña, a quien recibo con un cordial saludo. Licenciado, bienvenido a su programa. Muchas gracias, Alexandra. Muy buenas tardes, Alfredo. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Mi pregunta obligada, y creo que se la harán todos los televidentes que nos están viendo, es ¿por qué participar nuevamente en política cuando usted había comentado anteriormente que ya no lo haría? Bueno, hay una motivación, tiene que ver con mi familia, con la familia de los oaxaqueños. Nadie va a hacer por uno lo que no haga uno mismo. Y obviamente tenemos una base, un sustento, que son los resultados que se dieron en esa gran oportunidad que tuve hace 7 años de estar en la presidencia municipal. 39 años dedicados a la política y a la administración pública se dicen fáciles, pero es toda una vida. Y su postulación destapó la caja de Pandora, por un lado, y por otro lado ha soltado a los demonios. ¿A qué lo atribuye, licenciado? Pues obviamente a que mucha gente que nos respalda ha generado también que haya gente que siente que puede ser un adversario en un futuro cercano, ¿no? Pero la verdad es que nosotros estamos en esto, como le decía Alexandra, porque vivimos en la ciudad, Alfredo, porque aquí está lo que más quiero, que es mi familia, mis hijas, mis nietos, y porque obviamente a mí me gustaría poder incidir en dejarles una ciudad más ordenada y sobre todo más segura, ¿no? Claro. Precisamente gracias al trabajo que ha tenido durante todos estos años, la experiencia ha sido su gran amiga. ¿De qué manera rescatar a la ciudad de Oaxaca, su grandeza, su cultura, su gastronomía, su gente? Bueno, sabemos, y tan sabemos que estamos haciendo compromisos con la sociedad en general, compromisos con 19 sectores que conforman esta sociedad, porque lo importante aquí es escuchar, Alex, es poder estar atento a las inquietudes de toda la gente que convive en la ciudad. Y por eso hace unos días hicimos compromisos con la comunidad cultural y artística, como hemos hecho compromisos con todos los que pertenecen a ese sector importante de la construcción, de infraestructura. Acabamos de hacer compromisos también con un grupo importante de personas con discapacidad. Y yo creo que eso obviamente nos ha dado el respaldo, nos ha dado la oportunidad de estar vigentes y sin duda alguna nos va a dar el triunfo el próximo 6 de junio. Algo que me llama poderosamente la atención conociéndole, estamos empatados generacionalmente, es la madurez con la que actúa hoy más que nunca. Ha tratado de ser prudente a lo largo de su participación política y en la administración pública, pero ahora lo veo mucho y lo siento mucho más maduro, más prudente, y eso es muy positivo porque es un reflejo de crecimiento y desarrollo humano. Digo, evolucionamos, maduramos. Pero no todos. Y pues es un proceso natural, obviamente. Cuánto quisiéramos tener el ímpetu de la juventud y la experiencia de la madurez. La naturaleza es sabia, ¿no? La naturaleza es sabia y compensa una cosa con otra. Así es. Ahora vemos las cosas muy diferentes, desde una perspectiva más serena, más clara, y lo más importante, Alfredo, sabemos qué queremos, y qué queremos para nosotros y para nuestra familia, ¿no? Eso es definitivo. ¿No le es ajeno caminar a lo largo de esta hermosa ciudad y conocer las necesidades más sentidas de la población? Pero ahora, y haciendo una comparación con el tiempo que lleva recorriendo la ciudad, ¿han cambiado las demandas de los ciudadanos y cuáles han sido las más sentidas? Bueno, la más sentida es el tema de la inseguridad. Y sí ha cambiado de cuando Javier Villacaña a sus 7, 8 años caminaba por la ciudad a como está ahorita.
se perdió, primero, la confianza en los cuerpos policíacos, segundo, se fue dejando a la vera del camino el fortalecer precisamente a estos cuerpos policíacos, a grado tal que ahorita el primer gran reto que tenemos es cómo restituirle la confianza a los cuerpos policíacos, cómo equiparlos, cómo generar sinergia con la sociedad para que te ayude, sobre todo en los aspectos de vigilancia, de no que supla a la policía, pero sí que te ayude a, oiga, ahí hay un carro que nunca habíamos visto, oiga, esa persona no es de aquí. Incidir en esa sinergia en temas que tienen que ver con delincuencia, incluso antes de que suceda. En materia de prevención. Sí, digo, finalmente la policía por turno no llega más allá de 500 elementos en una ciudad de casi 270,000 habitantes. Siempre va a ser importante el tener el respaldo de la sociedad y obviamente a través de esa sinergia tener esos ojos que a veces te hacen falta si lo quieres hacer tú solo como gobierno, ¿no? Para alcanzar esa ambiciosa meta, licenciado, es obligado, es indispensable recuperar o mantener, en su caso, la confianza y la credibilidad, que son dos valores intangibles en los que no frecuentemente tenemos presente. Y por otro lado, el conocimiento, la experiencia. Es decir... ¿qué hacer y cómo hacerlo? Sí, no, pero además hasta en la colonia más recóndita y más pequeña le conocen. Es correcto, son 39 años, Alfredo, de trabajo. Y yo creo que en el tema de la confianza, hay todos una serie de modelos que han sido exitosos en diversas partes del mundo, aquí mismo en México. No se trata de inventar el hilo negro, se trata de retomar lo que ya funcionó. En términos de seguridad, el modelo de proximidad policíaca, Proxpol le llaman, no es otra cosa que lo que nosotros conocíamos como el policía del barrio, ¿no? Totalmente. El que recorría su sector todos los días, el que la gente lo conocía y tú lo conocías. Y hasta ese tipo de situación, el bajar al policía a pie a tierra, genera un efecto de confianza porque vas interrelacionando con los ciudadanos. Si a eso le sumas que hay que dotarlos de equipamiento, sobre todo de alta tecnología, ahora resulta que ya no, el tema de las cámaras ya no es lo único, ¿no? Ahora hablas de drones, claro, que vigilan 4 o 5 manzanas desde arriba y que tienen una capacidad, las cámaras que traen, de identificarte un rostro a 400 metros. De alta resolución. Son las cosas que tenemos que revisar cómo se incorporan. Tenemos que dotarlos de patrullas. El último presidente municipal que compró 74 patrullas fui yo. Y ahora obviamente nos enteramos que hay sectores completos abandonados en donde hay una sola patrulla. Entonces, por más que quiera la policía responder de manera rápida, pues está limitada. Pero hay figuras como el arrendamiento puro, que te permite tener las unidades y no erogar el 100% del costo, sino prorratearlo a 3 años, ¿no? Claro. Estamos conscientes que mucha gente lo conoce, sabe de su trabajo y sobre todo de la calidad humana con la que cuenta. Pero, ¿de qué manera se ha acercado a estas nuevas generaciones de jóvenes que será la primera vez que voten y que desconocen mucho de los temas, como por ejemplo el que mencioné en su respuesta anterior, de la policía de barrio? ¿Cómo acercarse a ellos? Fíjate que hemos tenido acercamiento con grupos. Apenas hace 2 días tuvimos una serie de reuniones en el marco de la campaña con grupos de jóvenes, incluso algunos que es la primera vez que van a votar. Y que cuando conocieron las propuestas y los compromisos, sobre todo los compromisos, Alexandra, dijeron, oye, es la persona, es más allá que los partidos, y muchos comprometieron su voto. ¿Qué les estoy pidiendo a estas nuevas generaciones? Que no se vayan con la finta de descalificaciones que a veces se dan en el marco de una campaña, que conozcan a las personas, que conozcan sus compromisos, porque de todos los que andamos en esta aspiración, creo que somos los únicos que traemos compromisos y los estamos signando, pidiéndole a los medios que sean garantes de que se van a cumplir, ¿no? Sabemos que son 70 compromisos. Nos gustaría que nos mencionara, a grosso modo, alguno de ellos. Bueno, el primero, el básico, es combate frontal a la inseguridad. El segundo tiene que ver con toda la tramitología, simplificación administrativa. Al máximo. Hoy como nunca, en el marco de una pandemia que nunca pensamos tener, el ayuntamiento tiene la obligación de responder rápido a todos los requerimientos y de manera clara. No puedes tú seguir en esa tónica de que si alguien quiere arriesgar su capital para generar empleos, darle una respuesta en 6 meses, ¿no? Si alguien quiere ocupar
su crédito Infonavit para construir su casa o para remodelarlo, para ampliarla, no puedes tardarte un año en darle una licencia, tiene que ser rápido. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos hace 7 años, en donde tuvimos precisamente al municipio en el lugar 5 del Doing Business, porque apoyamos mucho el sistema de apertura rápida de empresas. Tenemos que retomar la ventanilla única de trámite express en obra pública, o en obra privada, perdón, que nos mereció incluso un reconocimiento de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. ¿De qué se trata? Pues se trata de que lo que ya funcionó, jalarlo otra vez, y tener la voluntad de cambiar lo que obviamente se tenga que cambiar, ¿no? En materia de seguridad, que es la demanda más sentida, hay 2 aspectos preocupantes. Por un lado, la falta de trabajo de inteligencia. Es correcto. Así como en política no hay actor político sin pertenecer a un grupo, en materia de delincuencia se dice que no hay perro sin dueño, ni caballo sin jinete, ¿no? Está buena esa frase, ¿sí? Entonces, hoy, en materia de inteligencia, la planeación y planificación permite no solo especificar focos rojos, sino pues tener el diagnóstico muy claro. ¿Quién, cómo y cuándo, incluso en qué horarios operan y cómo? Ya está eso, Alfredo. Hay un mapa de incidencia delictiva. Así es. Que es un poquito lo que tú dices. A ver, si yo tengo un turno 500 policías y sé que la zona de alta incidencia es la zona centro y la zona cercana al mercado de abastos, y sé que en Donají no tengo tanta incidencia, ¿dónde tienes que reorientar la fuerza de tarea? Pues a donde hay. Así de simple. Es una cuestión lógica, de sentido común. Por supuesto. El otro detalle preocupante, incluso lamentablemente desatendido. El presupuesto siempre será insuficiente. Es correcto. Pero se agrava con el hecho del desvío del mismo muchas veces. No por el presidente municipal, no por el cabildo, sino muchas veces, lamentable y dolorosamente, por los propios jefes o comandantes. Y hemos llegado al extremo que las comandancias, los cruceros, las patrullas se venden. ¿Qué planteamiento tiene para combatir la corrupción, las prácticas viciadas, específicamente en esa área? Bueno, habrá que hacer que funcionen las instancias ya que están diseñadas para el control interno. Hay áreas de Contraloría, hay áreas obviamente que dentro de la misma policía tienen esa obligación. Control interno. Es correcto. Y sobre todo prevención, ¿no? O sea, está muy claro que si tú tienes funcionando estos órganos internos y además das apertura para la fiscalización por parte de la ciudadanía, yo creo que estarás garantizando que se pueda generar ese escenario de que lo que se tenga que dar en determinado sentido se dé, ¿no? Porque, digo, a veces también se dice mucho y se generan historias que no están sustentadas tanto en la realidad. Claro. Hay órganos de control que tienen que hacer su función y sancionar, simple y sencillamente, ¿no? Definitivamente. Sin que sea justificación, hace entendible muchas veces la mala actuación de los policías en lo individual o como corporación por los bajos salarios. ¿Habrá un programa de mejoramiento de los salarios y de estímulos y recompensas y premios y castigos, por supuesto? Fíjate que aquí tocas un tema bien importante. Mucho del tema de seguridad se recargaba en ese recurso que recibías vía Fortaseg de la Federación. Y es ahí donde de repente te das cuenta de las ocurrencias de quienes nos gobiernan en este momento, tanto a nivel federal como a nivel local, porque al desaparecer los fondos y fideicomisos desapareció Fortaseg. Lo malo es que no desaparece la inseguridad con ello, al contrario, se agrava. El ayuntamiento más o menos debió haber dejado de recibir este año casi 27 millones de pesos, que era lo que servía para eso, para generar estímulos, para generar becas, para generar equipamiento, que de alguna otra manera vas a tener que lograr que vuelva a estar. Y por eso esta cruzada de la alianza va por México, va por Oaxaca. Se trata de restablecer los equilibrios, porque no puedes tú tomar decisiones unilaterales amparado en una mayoría ciega que ni siquiera analizó
que los primeros afectados con esta eliminación de los fideicomisos y los fondos como Fonregión, Fondo Metropolitano, pues son los principales municipios gobernados por ellos mismos, por el mismo color. Fondo Nacional de Desastres. El FONDE, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que fue de tal grado la ocurrencia que les pegó a ellos mismos, se dieron un balazo en el pie. Así es. Ahorita que estamos en este proceso, ¿por qué necesitamos a Toño Fraguas en la Diputación Federal? ¿Por qué necesitamos que gane la coalición? Pues porque obviamente se trata de recuperar espacios y volver a establecer los equilibrios, claro, dentro de ellos estos fondos que sí servían y servían mucho, ¿no? Claro. Ahí nosotros en su momento, Alfredo, pudimos meter hasta empleo temporal para los policías, ¿sí? Y hicieron labores comunitarias y se ganaron un dinerito. Extra. Metimos, claro, finalmente yo tengo muy claro que la gente trabaja por una necesidad, ¿no? Todos. Y hay, claro, digo, básico. Y ahí hay que reforzarlo. Depende mucho de qué recursos vas a tener, depende mucho de la participación ciudadana, que cumpla con sus obligaciones en tiempo y forma, pero también lo que decía hace rato, la simplificación administrativa, ¿qué te permite? Al dar respuestas rápidas, expeditas, claras, recaudas. Y el ayuntamiento funciona de lo que recauda, ¿no? Así es. Otro tema sumamente importante y que debe de estar en cualquier agenda de un funcionario público es la seguridad de las mujeres, ¿no? Definitivamente vivimos tiempos muy turbulentos donde ya no es seguro para nadie salir a la calle, pero ni siquiera para ir a trabajar. Dejemos de lado el hecho de salir a divertirse, ¿no? ¿Qué nos ofrece a las mujeres oaxaqueñas? De entrada, recuperar el refugio. Ese refugio que es un espacio que va encaminado a combatir de manera frontal la violencia de género, lo gestionamos nosotros hace 7 años y he estado en pláticas con la organización que lo tienen como dato para reintegrarlo al ayuntamiento. Estamos hablando de, obviamente, generar campañas de conciencia, porque ¿dónde se gesta el violentador? En el seno de una familia. Claro. Y yo creo que hay que incidir desde ahí, desde que viene creciendo, para que tenga muy claro el respeto hacia la mujer y además todo lo que conlleva darle respuestas a esas inquietudes y demandas añejas de la mujer. Pero además estamos ya trabajando en cómo generar el marco legal para evitar incluso la agresión verbal a las mujeres en la vía pública. El famoso mamacita, ¿no? El estás buena, esas cosas. El piropo. Así es, malsano y peyorativo en algunos casos. Estamos trabajando ya porque merecen todo nuestro respeto y también obviamente tocando temas de salud. Queremos retomar el tema de la Clínica de la Mujer, que iba enfocada a combatir 2 de los grandes flagelos, que es el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, que lamentablemente hay que decirlo, Alfredo, es una realidad. Se siguen muriendo las mujeres. Claro. Por eso, ¿no? Entonces, hay todo un conjunto de propuestas ahí que obviamente queremos hacer realidad, porque lo tengo que decir al aire, Alfredo. Claro. Yo primero vengo del seno de una familia en donde la que traía todo era mi madre. Mi padre trabajaba fuera de la ciudad, venía una vez cada 15 días y me tocó ver los esfuerzos de mi mamá, claro, para sacarnos adelante a nosotros. Y éramos 7 hermanos y todos, gracias a las decisiones de mi madre, a su respaldo, a su cariño, a todo lo que nos dio, pues somos gente de bien. Pero además en el seno ahora de mi familia directa, pues yo convivo con mujeres todos los días. Mi familia directa es mi mujer, mis 2 hijas, ¿no? Y en el caso de mis nietos, que son mi mayor bendición, pues es el hombrecito y 3 niñas. Entonces hay un compromiso claro. Absoluta. Hay un compromiso claro, ¿no? ¿Ha tenido la visión, a lo largo de su experiencia, de adelantarse de lo local a lo global? Y en ese sentido reforzó el hermanamiento de la ciudad de Oaxaca como patrimonio cultural de la humanidad con otras ciudades del mundo, especialmente de Sudamérica. Y eso le permitió conocer experiencias muy exitosas en materia de rescate de espacios públicos, el fortalecimiento del tejido social, como en Colombia, a través de la cultura y del arte. Uno de sus compromisos firmados ante notario y ante los medios y la sociedad es precisamente apoyar
a los creadores, a los artistas, a los gestores culturales? Bueno, es que Oaxaca tiene una riqueza impresionante, pero de lo que nos dimos cuenta, Alfredo, es de que no se han aprovechado las ventanas que tenemos al mundo, ¿no? Son 10 ciudades hermanas de Oaxaca a nivel internacional y 268 ciudades que comparten la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y ahí están, y no las hemos aprovechado. Hace un año hicimos un ejercicio bien interesante y llevamos un proyecto que se denominó Oaxaca para el Mundo, fuera de todo el tema de gobierno, a Santa Cruz Colchagua en Chile. Y fue un éxito. Tan fue un éxito que tenemos invitaciones a Rovereto en Italia y regresar a Chile, porque la gente que fue, pues obviamente nos trataron de primera, los artesanos vendieron en un día lo que se suponía que iban a vender en 3, ya después nos dedicamos a pegarle duro al vino chileno, que es, que es de calidad. Que es de calidad, pero la verdad es que eso nos da una visión de que se puede ocupar ese tipo de ventanas para promocionar lo bello que tenemos en Oaxaca. Si Perú hizo todo un emporio turístico del tema gastronómico, pues acá tenemos gastronomía, tenemos artesanía, tenemos talento artístico, todo. Nos sobra. Pero todo, ¿no? Así es. Y yo creo que es una cuestión de generar sinergias y vamos a ir detonando muchísimas cosas porque hay la voluntad de Alfredo. Esa es la gran diferencia. Así es. Sin dudarlo, usted expresa ese ánimo por rescatar a esta Oaxaca tan hermosa que tenemos. La experiencia, vuelvo a comentarlo, es su gran aliada, su gran amiga, y me alegra mucho saber que no solamente tiene muy claro qué hay que hacer, sino que también cuenta con las personas ideales que forman este grupo que va a caminar junto con usted y en poco tiempo lograrán rescatar a Oaxaca. Si hoy fueran las elecciones, ¿qué le diría a la ciudadanía que nos ve para que le dieran el voto de confianza nuevamente como en años anteriores? Pues obviamente que confíen, que efectivamente tenemos la experiencia, pero reitero, somos los únicos que tenemos compromisos claros. Compromisos que no se hicieron en un escritorio. Por ejemplo, los compromisos que firmamos apenas hace unas horas con la comunidad cultural y artística de Oaxaca, una gran representación de esta comunidad, pues derivó de 6 reuniones, en donde escuchamos propuestas, inquietudes e incluso reclamos, Alexandra. O sea, la fuimos gestando todas estas propuestas, estos compromisos, a partir del intercambio, como lo hicimos con los grupos de personas con discapacidad. Fueron 3 reuniones, hemos tenido 3 reuniones con hoteleros, con los constructores tuvimos 2, y es simple y sencillamente retomar las inquietudes, ver cómo darles forma para que puedan ser compromisos y obviamente deriven en acciones y políticas de gobierno, ¿no? Entonces, la gente al estar escuchando, al hacernos el favor los medios como ustedes, de ser el vínculo para que les lleguen estos compromisos, la gente dice, oye, pues eso es lo que queremos, ¿no? ¿Quién crees tú que no quiere vivir o que viva su familia en una ciudad más segura, ordenada, bella? De eso nos enorgullecíamos, Alfredo, antes, de que teníamos una ciudad hermosa, única, mágica. Vean cómo está, o sea, más allá de los partidos, más allá de muchas cosas, vean cómo está la ciudad. Aquí vivimos, tú aquí tienes a toda tu familia. Y aquí nos vamos a morir, y aquí nos vamos a morir, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos incidir en dejarles un Oaxaca mejor a nuestra familia, ¿no? Yo creo que con ese simple hecho se justifica completamente cualquier aspiración, ¿no? También me llama la atención en este caminar en busca de ratificar la confianza y la credibilidad con la ciudadanía oaxaqueña, de la capital oaxaqueña, el acercamiento mutuo con los universitarios. Difíciles, complicada esa relación, no solo porque son adolescentes, no solo porque son jóvenes inquietos, sino porque los gobiernos les han fallado. Es una verdad que no podemos ocultar. Fíjate que con la juventud hicimos algunos compromisos. El primero es generar un área de atención digna. No que se piense como desgraciadamente se ha pensado de que pues mételo ya al final, ¿no? No, aquí estamos hablando de elevar el rango de responsabilidad. Generar por primera vez a nivel municipal una Secretaría de Atención a la Juventud, que tiene que ver por lo menos 3 grandes rubros. El primero,
fortalecer el emprendedurismo de los jóvenes. Claro. Caray, de veras, Alfredo, Alexandra, tú eres joven y sabes que de repente cuando tienes la posibilidad de contactar con estos jóvenes emprendedores te quedas talento. Maravillado. O sea, Sí, claro, son geniales. ¿no? ¿Por qué no se nos ocurrió a nosotros? Entonces es un tema básico, cómo hacer que el ayuntamiento respalde a los jóvenes emprendedores, pues obviamente desde el tema de la tramitología. Claro. Tienes una idea, aterrízala y el ayuntamiento te ayuda. Y te busca posibilidades de financiamiento, asesoría, Ese es uno de los rubros. El segundo, hay una gran cantidad de jóvenes que abrazan el tema de la cultura urbana. Y la cultura urbana abarca muchas disciplinas, muchos temas, desde los que andan en bicicleta, los escatos, los hip hoppers, bueno, nombres que pues, en nuestra juventud, Alfredo, ni nos imaginamos. Y mucha de esta gente, los planteamientos que me hicieron es que de repente se sienten relegados. O discriminados incluso. O discriminados. Entonces, ¿qué se nos ocurrió ahí como parte sustantiva de la actividad de la Secretaría de la Juventud? Que se generen convenios que detonen esas actividades para que nunca más se sientan agraviados por la autoridad, ni en los aspectos de discriminación o de ignorarlos. Y el tercer rubro creo que es bien importante, Alexandra, Alfredo, es instaurar el Instituto Municipal contra las Adicciones. Claro. Hoy como nunca el acceso a información tan grande y tan variada a veces puede derivar en que se nos pierda algún joven o pierda el camino. Y hay que echarle la mano para jalarlo. Este planteamiento surge de un grupo de jóvenes talentosos que estuvieron inmersos en drogas, en alcohol, y que de motu propio pudieron salir. Y es un grito desesperado de que la autoridad tome en cuenta ese tema para tender esa mano que hace falta a veces para sacarlos de ese mundo, que es un mundo irreal. Y eso lo vamos a hacer también como compromiso con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, hay una gran experiencia en grupos de autoayuda, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, ¿verdad? Porque bueno, la carne es flaca y las tentaciones son muchas y el alcohol es sumamente placentero. Y lo encuentras donde sea, ¿no? El riesgo es que también fácilmente se puede uno perder. Es correcto. No, porque además, si tú ves información a la cual no estás preparado para digerir, te confunde, sí, ¿no? Claro. Y si tú tienes tú ahorita le das unos pesos a un joven y te compra una botella donde sea. Mínimo. Y hay que empezar a contener ese tipo de situaciones. A regular. En dos sentidos. Generar mayor rigor en el tema de la no venta de alcohol a menores de 18 años y por el otro lado generar conciencia, ¿no? Que la gente sepa que hay otras maneras de... Por eso me preocupa que la autoridad actual no dé facilidades de uso de los espacios públicos para temas deportivos, por ejemplo. Claro. Que sin duda alguna son el contrapeso de esto. Definitivo. Cuando alguien tiene una disciplina, cualquiera que sea, bicicleta de montaña, fútbol, básquetbol, se olvida del otro escenario. Entonces yo creo que ahí tenemos muy claro hacia dónde queremos llevar el ayuntamiento en cuanto a la relación con los jóvenes, ¿no? Excelente. Hablando que muchas veces la autoridad pone las mismas trabas para que los jóvenes o en general la sociedad pueda salir adelante, hemos hablado del tema de las mujeres, hemos hablado del tema de los jóvenes, pero en este caso quiero tocar el tema de los empresarios. Definitivamente Oaxaca no es un estado que cuente con industria, somos netamente un estado que trae turismo y muchas veces los empresarios pues sufren, ¿no? Es un viacrucis, no solamente el pagarle a los trabajadores, el pagar impuestos, cuando ves que tus ingresos son nada, ¿no? Al final de todos los gastos que tienes que hacer. ¿Qué les ha propuesto y de qué manera darles esa confianza para que sigan invirtiendo y para que quienes nos ven vengan a Oaxaca a invertir? Sensibilidad es lo que les hemos comprometido. A ver, acabamos de vivir un proceso de pandemia en donde algunas áreas pudieron estar abiertas y otras las obligaron a cerrar. Y te pongo un ejemplo. Las tiendas departamentales, con un protocolo de sanitización, permanecieron abiertas. Sí, con cierta limitación de aforo, pero mandaste cerrar las tienditas. Que son las más débiles de la cadena. Cuando si ese protocolo de sanitización funcionó acá, era obvio que podía funcionar en el otro lado. Entonces, son las cosas que no se acaban de entender. Otra cosa importante,
en lugar de llegar la autoridad a darles facilidades, les incrementó el cobro de derechos por continuación de operaciones y les empezaron a mandar, según lo que me decía la gente de comercio establecido, que es una organización civil, les empezaron a mandar inspectores para decirles que si no pagaban les iban a clausurar. Así es. Por eso comprometimos sensibilidad, sentarnos y revisar, porque además es una falacia pensar que apretando vas a tener un efecto recaudatorio, es al revés. Claro. Si no tienes esa visión de tener presente la pandemia y piensas que vas a recaudar más incrementando, lo que realmente pasó es que se cayó la recaudación. Totalmente. ¿Qué tienes que hacer? Tener esa visión de que más vale tener 10 acá que 1000 en el papel, ¿no? Y es donde hay que sentarse, a ver, ¿vas a cumplir? Sí, te doy facilidades. O te hago descuentos, Claro. ¿no? No, aquí ni descuentos, ni facilidades, ni atención, ni nada. Y obviamente la gente está muy molesta con esta autoridad actual por esa falta de sensibilidad, ¿no? Como parte de ese proceso de maduración que hoy observamos en usted, y también con una actitud de humildad, como lo ha expresado, estaría dispuesto a pedir disculpas a la ciudadanía oaxaqueña, no por los errores cometidos por usted, sino por los gobiernos municipales, porque ha faltado acercamiento, ha faltado esa humildad para escuchar simplemente. Claro. Muchas veces, como ciudadano, buscamos ser recibidos y escuchados, aunque no nos resuelvan sí, el problema. Yo creo que cada quien lo alcanza en determinado momento su historia, ¿no? Yo no creo tener por qué pedir disculpas porque lo que comprometimos lo hicimos, pero si no lo hubiera hecho estaría dispuesto a, ¿no? Pero pedir disculpas por otros errores de otros, pues yo creo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Yo sigo trabajando, me da mucho gusto ver ahorita que andamos caminando casa por casa, como en aquellos primeros tiempos, a pesar de que mucha gente nos conoce y de repente se está iniciado, ¿qué? No, pues así se ganan las elecciones, casa por casa. Me da mucho gusto ver que la gente nos recuerda, y nos recuerda con cariño. Algunos sí, de repente se ve que pareciera ofensa que les entregues un tríptico porque son de otro partido, pero la gran mayoría, a mí me llena de satisfacción ver cómo nos abren la puerta, cómo se acuerdan de algo, y muchas veces cómo te comparten historias que ya ni tú te acordabas, ¿no? Claro. Y eso pues obviamente es que estamos cosechando, Alfredo, pues lo que en algún momento cosechamos, ¿no? Digo, sembramos. Y la idea es que nos permitan seguir sembrando, porque a lo mejor ya no nos toca cosechar a nosotros, sino a los que vienen detrás, ¿no? Y ahí, pues obviamente lo más querido que es la familia y los hijos, los hijos, los nietos, ¿no? Claro. Con esta aceptación que ha tenido de parte de la ciudadanía, estamos seguros que este próximo 6 de junio saldrá avante en estas elecciones. Teniendo esto como antesala, ¿cómo será su periodo de gobierno? De puertas abiertas, de contacto directo con la gente, porque una vez ganando, tenemos la gran responsabilidad de regresar a hacer la agenda de trabajo. Son compromisos que se fueron, como decía yo hace ratito, gestando de las charlas, de tomar nota de las inquietudes, pero ahora habrá que pasar ya al siguiente paso, al siguiente nivel, y eso obliga a hacer una agenda de trabajo que va a ser el sustento de las próximas políticas y acciones de gobierno municipal. Una pregunta con jiribilla. ¿No ha estado exento de críticas en materia de obra pública, de asignación, adjudicación, de licitación? ¿Cómo se compromete a transparentar de manera particular este rubro? Fíjate que muchas son falacias. Yo a la fecha no tengo una sola observación. Una, se hicieron más de 14 auditorías. Una sola observación no tengo, de que haya algo chueco, de que se haya asignado de manera directa, o como de repente quieren manejar ahí, que al familiares, digo, ninguno de mis familiares tiene empresas, ni yo mismo. Entonces, yo creo que ahí tiene que ser contundente el tema. No hay una sola observación. Hoy anda circulando ahí declaraciones de José Antonio, ¿no?, que en su momento se hicieron pues más amparadas en el pique que tuvimos ahí, que está superado. Claro. Y yo creo que hay que dejarlo muy claro, no tengo nada de qué avergonzarme, no tengo mácula. Y al contrario,
sí me interesa que gane José Antonio. Por supuesto. Y en lo que yo pueda, lo voy a ayudar con mucho gusto porque sé que él tiene un compromiso con Oaxaca. Lo están haciendo ambos, ¿no? Sí, caminando juntos. Así es. Caminando y fortaleciéndonos mutuamente, que era algo que muchos amigos nos decían desde hace mucho tiempo. Así Y qué bueno que ahora que en esta contienda se da la posibilidad, pues vamos caminando. Pero repito, Alfredo, una sola observación no tengo. Y ahí está para que puedan ellos, el que quiera, revisarlo. ¿Qué es importante decir? Muchos de estos ataques son anónimos. Claro. Porque no, una mentira no se puede sostener de frente. Así es. Y ese es el tema, ¿no? Muy bien. Sí, precisamente hablando de esta guerra sucia, pues bueno, ¿no? Cuando los adversarios ven que uno va con paso firme, aumentan más, ¿no? Dichas falsedades, ataques. ¿Qué les diría a estos adversarios anónimos? Pues que no nos van a hacer mella, ¿verdad? Nadie le pega al que va al último, ¿no? Todos le tiran al caballo ganador. Y la verdad es que me da risa porque hay cosas que retoman que de verdad dices, bueno, se ve que hay desesperación, ¿no? Eso de sacar, como ayer estuvimos en un gran evento, José Antonio y yo, con más de 1,000 promotores del voto, entusiasmados, motivados, pues obviamente hay a quienes les duele porque no lo pueden hacer, ¿no? Y porque además le apostaban a que las diferencias iban a persistir, a ahondarse, y no, digo, finalmente esto lo estamos haciendo por Oaxaca, y cuando tú hablas con Toño es la misma visión, oye, pues es por la familia, ya somos abuelos los dos, ¿eh? Así es. Toño también ya es abuelo, entonces, pues les duele a algunos, y lo más lamentable es que a veces es fuego amigo, ¿no? Ese es el otro. Ese es el tema, pero lo tienen que hacer de manera anónima. No pueden ellos salir a decir acá está, porque no existe nada, y lo digo aquí de frente, nada que me implique en alguna situación irregular o chueca o demás, ¿no? Ninguna observación, en 14 auditorías limpiecitas todas. Uno de los pecados capitales que pueblo y gobierno hemos cometido en la capital oaxaqueña específicamente, pero en general en el estado y en el país, es no atender de manera conjunta el abasto de agua potable. Es increíble que siendo Oaxaca, como entidad, el tercer estado con mayor precipitación pluvial anual, después de Tabasco y Chiapas, en plena época de lluvias tengamos escasez en la capital. Bueno, ¿Qué hará en ese sentido? Bueno, aun cuando la ley orgánica establece que el tema de agua puede ser municipal, en el caso de la ciudad capital es un tema estatal. Sí, claro. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas. Primero, generar la conciencia del uso racional. Y dos, generar acciones que te permitan recargar mantos freáticos, que van obviamente desde la reforestación, creación de bordos para evitar que obviamente el agua corra, sino que se filtre. Y además algo bien importante que lo he estado platicando con el equipo técnico, que es que todo lo que tenga que ver con obra nueva contemple incluso el tema de captación de agua de lluvia. Un pozo de absorción. Sí, además de absorción, el aljibe, la cisterna, que mediante un mecanismo de canaletas, cada vez que llueve pueda almacenarse agua ahí y el consumo se reduzca, porque yo estuve hace varios años en lo que era Adozapaco, ahora es Zapao, y me acuerdo que en época de estiaje, Alfredo, se te cae el caudal. No es una cuestión de torpeza o de ineficiencia, es una cuestión de que no hay agua. Así o sea, es. De tener un aforo de 800 metros por segundo, en cuanto empieza el estiaje se te cae 300. Y eso era hace 98, imagínate, hace veintitantos años, claro. ¿no? Obviamente que ha crecido la mancha urbana, la demanda y la producción de los pozos pues ya es insuficiente. Yo me acuerdo que había 3 galerías filtrantes en todo lo que es el borde del río Toyac, que se tuvieron en su momento que suspender porque empezaron a contaminarse por todo lo que se vertía desde muchos kilómetros arriba del río Toyac. Y ahorita, hasta donde yo tengo entendido, lo fuerte del abasto o de donde sacamos el agua, pues es una galería de pozos que están en las inmediaciones del Tequio, San Antonio de la Cal, pero la verdad es que incluso se rompió la línea primaria, me estaban comentando, por eso hubo un desabasto gigantesco de más de un mes, porque no se había reparado, no se había acabado de reparar la línea primaria que viene desde esa zona. De la zona del hacia aeropuerto. Exactamente, entonces, incluso yo platicaba con algunos amigos de Zapal y dije, bueno, ¿por qué no salen y lo dicen? ¿No? Porque
De repente la gente piensa que no le llegó el agua, pero porque hay una falta de eficiencia, ¿no? Claro. Y yo creo que aquí el tema es de todos. Sí hay una gran diferencia entre una época de lluvia y cuando empieza el estiaje se cae 2/3 partes el abasto porque deja de haber agua, ¿no? Claro. Con base en el derecho a saber que tiene el pueblo en general y los ciudadanos especialmente, supongo que como parte de su estrategia tendrá reservado dar a conocer públicamente su 3D3. Lo hice ya siendo secretario de Pero vale Administración. la pena insistir. Sí, claro, no tengo problema. La verdad es que sí necesito sentarme unos días a revisar, porque finalmente son datos que tienes que compartir. Y la campaña ha sido muy intensa, porque es muy cortita, ¿no? Claro. Es muy cortita. Estamos empezando a las 8 de la mañana, terminando a las 12, 1 de la mañana. Porque además de todos los compromisos, reuniones y demás, pues tienes que llegar a hacer trabajo de escritorio, de supervisión, de análisis. Pero está en ese afán, ¿eh? Sí, ya, yo lo quiero decir, la presentamos precisamente al inicio del gobierno de Alejandro Murat, todos, ahí está la mía, y nada más es cosa de actualizarla. Ese es el tema. Pero también es importante Sí, claro. publicitarla, Claro, darla a claro, conocer, claro, ¿no? yo no Para tengo- generar Lo que mayor yo tengo, confianza, Alfredo, ¿no? ha sido derivado de 39 años de trabajo ininterrumpido. ¿Es usted un Ni hombre tengo rico, más, licenciado? no. Dijera Juárez, vivimos en la honrosa medianía, ¿no? Con la mitad de lo que de repente los malosos me atañen, que es mío, con eso viviré yo feliz y estuviera yo en Europa, no aquí, ¿no? No, yo sigo trabajando, vivo en la casa donde he vivido los últimos 20 años, sigo ahí, ni soy dueño de boliches, ni soy dueño de restaurantes, ojalá, ¿no? Porque lo diré yo con gusto, porque no hay nadie que me pueda decir, Javier tiene esto porque se lo robó, eso jamás lo vas a ver. Claro. A pocos días de terminar esta campaña tan intensa como lo menciona, ¿cree que le falta algo por hacer? Bueno, la verdad es que ya le dimos una vuelta y media a la ciudad, ¿no? A todas las agencias. Estamos recabando todavía muchos testimonios y recibiendo adhesiones incluso de grupos que eran de Morena, pero yo creo que siempre vamos a estar abiertos a ver qué otras cosas más se pueden hacer, ¿no? En el caso de los mercados hicimos compromisos. Yo creo que aquí a lo mejor lo único que pudiese estar pendiente es algunos grupos que no hemos podido tocar por la misma situación de los tiempos. Hay gente que me ha pedido que vaya yo a algunas colonias, hay gente que me ha pedido que me reúna con ciertos grupos. Y la verdad que como ahora la ley te obliga, Alfredo, Alexandra, de que tú mandes tu agenda con anticipación, ahí es donde se nos ha complicado. A lo mejor vamos a dejar pendiente algunas reuniones que estoy haciendo el compromiso de llevarlas a cabo, primero Dios ganando el 6 de junio, ¿no? Otra piedra en el zapato que nos duele todos los días a los capitalinos es la anarquía vial, particularmente del transporte público, autobuses y taxis, y en determinadas zonas, sobre todo de los taxis foráneos. ¿Cómo le meterá mano a este tema? Fíjate que he estado platicando con un grupo de amigos sobre la posibilidad de buscar la creación de una APP, que es una asociación público-privada, para generar un área decente, digna, para recibir a todos los taxis foráneos, que son más o menos 5,000 al día, En promedio, y que en ¿no? este momento están todos en las inmediaciones del mercado de abastos, como punto neurálgico del comercio. Y cuando estuvimos platicando y ellos empezaron a hacer algunos números, vieron que es algo atractivo, que le va a permitir por un lado a la gente que viene en ese tipo de transporte llegar a un espacio que tenga baños, que esté coberturado, todo seguro, y también ahí tomarlo de regreso a sus comunidades, pero además que puede ser la pauta para poder ahí generar ese escenario que en su momento lo comenté con Gavino, para reubicar a muchos de los ambulantes, ¿no? Entonces, se está madurando, habrá que verlo, así como en el tema, por ejemplo, también aprovecho para comentarlo, Alfredo, del destino y uso final de la basura. Sí. Hay varios proyectos que nos han presentado que tienen una tecnología increíble y que ya incluso empecé a platicar con los mismos sindicatos, sobre todo que tiene que ver con recolección y barrido, en donde no se toca para nada sus derechos, ¿no? Claro. No, y además el tema de recolección, que es la actividad fundamental de ellos. Así es. Pero además les he estado diciendo, bueno, si llegase la oportunidad de estar al frente
invitarlos a que conozcamos opciones, ¿no? Claro. Porque es una realidad que el tiradero tiene una vida útil de no más allá de 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, siempre en ese afán de construir en pro, pues involucrar a todos los actores, yo creo que ese es el gran secreto. Y en su momento también habremos de ver qué opciones tendrá Oaxaca capital para el destino y uso final de este tipo de desechos orgánicos e inorgánicos. Y la industrialización de la basura es un gran negocio. Sí. Y junto con la infraestructura de mercados puede representar la opción que está faltando a los inversionistas locales y a la propia industria de la construcción. Fíjate que esta última reunión que tuve con un grupo de gente que nos presentó un proyecto de destino y uso final de la basura, su tema es la producción de energía. Así es. Y de los residuos generan como ladrillos para construcción. Sí. Entonces, digo, no he tomado ninguna decisión ni la tomaré de manera unilateral, siempre tomando en cuenta a los otros actores. Claro. Pero a mí me pareció sensacional porque en un esquema de 2, máximo 4 hectáreas, resuelves el problema de todos los valles. Claro. Generas electricidad. Y cuando yo le dije, bueno, ¿y qué gana la empresa? Ah, lo que gana la empresa es el tema de la electricidad. De la ahí venta. amortiza. Y el único requisito que te piden para poder atender todo esto es que se les garantice la concesión 20 años. Sí, por supuesto. No está mal, no hay un peso de inversión, no tiene un costo extra el procesamiento de la basura de la ciudad, y finalmente los municipios lo que pagan seguirían pagando. Entonces yo no le veo mayor problema, pero en su momento, cuando ya de verdad estemos ahí y de verdad tengamos que tomar una decisión, sí es importante que participe la gente del sindicato. Pues sus palabras, sus compromisos han quedado videograbados, ¿no? Ni para rajarse. Que los capitalinos se lo premien o se lo demanden. Es correcto. Agradecemos mucho la presencia del licenciado Javier Villacaña. Como siempre, el tiempo es muy corto para poder abundar más en el tema, pero los invitamos a todos a seguirlo a través de sus redes sociales. Por favor, licenciado. Bueno, Javier Villacaña, ¿no? Así de fácil. Así rapidito. Sí, en Facebook lo encuentran y, bueno, por favor, salgan a votar este 6 de junio. De nosotros también depende cambiar esta realidad. Buenas tardes a todos.